My name, Armin Maivis. I was born 1961. I'm computer engineer from Rothenburg, Germany. I killed a man, slaughtered him and ate him. Since then, he is always with me. En las sombras de Internet a principios del siglo XXI, un hombre respondió a un anuncio que prometía cumplir un deseo macabro, ser devorado vivo. Lo que siguió fue un acto de horror que desafió los límites de la humanidad, grabado en video y preservado como evidencia de un crimen inimaginable. Hoy, en Código Criminal, descifraremos el caso del caníbal de Rothenburg, un ingeniero que buscó y consumió a una víctima voluntaria con deseo de desaparecer en un acto consensuado llamado canibalismo. Armin Maivis nació el 1 de diciembre de 1961 en Essen, Alemania, en una familia marcada por la inestabilidad. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 6 años, dejando a su madre, Waltraud Maivis, a cargo de su crianza. Waltraud era una mujer estricta y dominante que controlaba cada aspecto de la vida de Armin, imponiendo reglas rígidas y castigos severos por cualquier desviación. Armin creció en un hogar sin hermanos, aislado emocionalmente, y fue objeto de bullying en la escuela por su timidez y complexión delgada. A los 8 años, desarrolló sus primeras fantasías caníbales inspiradas en películas de terror y cuentos que leía en secreto. Imaginaba devorar a su madre o a sus compañeras de clase para poseerlas por completo, un deseo que describiría más tarde como una necesidad de fusión total con otra persona. Estas obsesiones no se desvanecieron. En su adolescencia, Armin coleccionaba recortes de periódicos sobre casos de canibalismo y dibujaba escenas explícitas en sus cuadernos. A los 19 años, se alistó en el ejército alemán, donde sirvió como técnico en reparaciones, pero sus fantasías persistieron. Tras su servicio militar, en 1981, se mudó a Rothenburg an der Fulda, una pequeña ciudad en Hesse, y consiguió un empleo estable como ingeniero de sistemas para la compañía Siemens. Para sus vecinos, Maivis era un hombre educado y servicial. Cortaba el césped de los adyacentes, arreglaba sus autos y compartía cenas familiares. Nadie sospechaba de la doble vida que llevaba en línea, donde, bajo el alias Frankie, frecuentaba foros de fetiches extremos. Maivis publicó un anuncio en un foro de internet llamado The Cannibal Café, un sitio dedicado a fantasías de canibalismo y sadomasoquismo. El mensaje era explícito. Busco un hombre joven y bien formado de entre 18 y 30 años para ser sacrificado y luego consumido. Recibió varias respuestas, pero solo una resultó en un encuentro real. Bernd Jürgen Brandes, un ingeniero de computadoras de 42 años de Berlín, contactó a Maivis. Brandes, divorciado y con problemas de salud mental no diagnosticados, había explorado fantasías masoquistas en línea durante años. En chats privados, Brandes expresó su deseo de ser castrado y comido vivo, viéndolo como una forma de liberación de su existencia vacía. Los dos intercambiaron correos y mensajes durante meses, detallando el plan. Brandes incluso firmó un último testamento notariado en febrero de 2001, declarando su consentimiento voluntario para el acto. El encuentro ocurrió el 9 de marzo de 2001 en la casa de Maivis, en Rothenburg, una propiedad aislada con un sótano insonorizado. Brandes llegó en tren desde Berlín, llevando una cámara de video que Maivis configuró para grabar todo. Comenzaron bebiendo vino espumoso mezclado con somníferos para relajar a Brandes. Luego procedieron a la castración. Maivis ató una cuerda alrededor de la base del pene de Brandes para cortar el flujo sanguíneo, pero el primer intento falló. Usando un cuchillo de cocina afilado de Solingen, Maivis cortó el pene de un solo tajo, causando una hemorragia profusa. Brandes gritó de dolor, pero insistió en continuar.
Cocinaron el órgano en una sartén con pimienta y ajo, pero estaba demasiado duro y gomoso para comerlo. Según sus propias palabras, estaba chicloso. Terminaron dándoselo a uno de los perros de Mae West. Brandes, debilitado por la pérdida de sangre, tomó alrededor de 20 pastillas de Schlaftabletten y aspirina disueltas en vino para adormecerse y mitigar el dolor. Mae West lo llevó al sótano, lo acostó en una mesa y lo apuñaló 4 veces en la arteria carótida con el mismo cuchillo de cocina. Le pedí a Dios que me perdonara. Luego cogí el cuchillo, lo cogí con fuerza y después de dudar un poco más, le corté la garganta. Todo esto siendo grabado en video, una vez muerto, Armin colgó el cuerpo como si se tratara de una res. Utilizó unos ganchos. En el vídeo incluso se podía observar todo con detalle. Mae West desmembró el cuerpo meticulosamente. Usó un cuchillo y una sierra para separar las extremidades, el torso y la cabeza. Sacó los órganos internos, incluyendo el corazón y el cerebro, que consumió primero. Cortó filetes de los muslos y brazos, pesando alrededor de 30 kilogramos en total, y congeló la mayor parte en su sótano en cajas de pizza. Durante las semanas siguientes, Mae West descongeló y cocinó porciones. Asó carne de muslo con sal y pimienta, la frió en una sartén o la preparó en guisos. Comió aproximadamente 20 kilogramos de carne humana durante los 10 meses siguientes, documentando en un diario cómo cada bocado lo hacía sentir completo y unido a Brandes, sintiéndolo dentro de él. El video de 4 horas capturó cada detalle, desde el consentimiento inicial de Brandes, diciendo «esto es lo que quiero», hasta los últimos jadeos de agonía. Mae West no buscó más víctimas inmediatamente, pero continuó contactando a otros en foros. 4 hombres llegaron a visitarlo, pero solo uno se sometió a juegos menores de sadomasoquismo antes de huir, y ninguno consintió en la muerte. La investigación comenzó en mayo de 2002, cuando un estudiante universitario de Austria contactó a Armin Mae West. Durante la conversación, el estudiante le preguntó directamente si realmente había matado a alguien, ya que Armin publicaba cosas referentes a lo que había hecho. Las respuestas y el tono de la charla, junto con los detalles tan escalofriantes, lo alarmaron tanto que decidió avisar a las autoridades alemanas. Las autoridades de Wiesbaden iniciaron una investigación que se prolongó por casi 2 meses. Rastreando direcciones IP y analizando foros, finalmente lograron identificar que el hombre tras el alias era Armin Mae West, un técnico informático que vivía en una antigua y apartada casa en Rothenburg, Alemania. El 10 de diciembre de 2002, la policía alemana realizó la operación. Armin Mae West fue arrestado sin oponer resistencia. Lo que descubrirían al día siguiente dejaría a todos sin palabras. El 11 de diciembre, los agentes registraron minuciosamente la vivienda y el terreno que la rodeaba. En el jardín comenzaron a excavar y encontraron huesos humanos enterrados en distintos puntos del suelo, cuidadosamente distribuidos. Entre los restos localizados había fragmentos de costillas, vértebras, huesos largos de brazos y piernas, así como pequeños fragmentos que habían sido quebrados deliberadamente para que cupieran en los agujeros excavados. Uno de los hallazgos más impactantes fue la cabeza de la víctima que Mae West había mantenido durante un tiempo en un congelador y que posteriormente enterró en el terreno detrás de la casa. También se encontraron las manos y los pies, colocados en cavidades separadas, envueltos en bolsas plásticas. En el interior de la vivienda, dentro de un congelador, los investigadores encontraron restos de carne humana perfectamente conservados, cortados en filetes y almacenados en envoltorios, como si se tratara de alimentos comunes. Estos restos correspondían a partes del torso, los muslos y otras zonas musculares. También se recuperaron órganos internos que habían sido guardados y congelados. Además, hallaron pertenencias personales de la víctima,
como ropa, documentos y objetos que habían permanecido en la casa después del crimen. Durante el interrogatorio, Meiwes cooperó con la policía. Él mismo entregó el reloj de pulsera de la víctima que todavía conservaba como un recuerdo, y llevó a los agentes a los puntos exactos donde había enterrado diferentes partes del cuerpo. Los investigadores también incautaron una gran cantidad de material digital y audiovisual: disquetes, videocasetes, discos duros, CD-ROM y cintas magnéticas. Entre ese material se encontraba una grabación en video que mostraba en detalle lo ocurrido la noche del asesinato, lo cual se convirtió en la pieza más contundente de toda la investigación. El video completo fue incautado, junto con el diario de Meiwes y correos electrónicos con Brandes. Análisis forenses confirmaron que los restos pertenecían a un hombre de la edad y complexión de Brandes, desaparecido desde marzo de 2001. Su ADN coincidía con muestras de su familia y el video proporcionó evidencia irrefutable del homicidio. Meiwes confesó todo durante el interrogatorio sin mostrar remordimiento inicial, describiendo el acto como un amor mutuo. Había pasado más de 40 años o 30 años deseando que llegara este momento, soñando con ello. Y ahora tenía la sensación de que realmente estaba logrando tener una conexión íntima con él a través de su carne. El primer juicio se llevó a cabo en el Tribunal de Distrito de Kassel desde noviembre de 2003 hasta enero de 2004. Meiwes fue acusado de asesinato, pero su defensa argumentó que el consentimiento de Brandes lo convertía en un homicidio asistido, no un crimen base. El video fue reproducido en la corte, causando conmoción entre los presentes. El hermano de Brandes testificó, describiendo a su hermano como un hombre inteligente pero atormentado por depresión, y expresó incredulidad ante su participación voluntaria. La exesposa de Brandes confirmó en una entrevista posterior que él había luchado con impulsos suicidas. Expertos psiquiátricos diagnosticaron a Meiwes con una parafilia extrema, conocida como vorarefilia, siendo el deseo erótico de ser consumido o consumir a otra persona, pero lo declararon mentalmente apto. El 30 de enero de 2004, el tribunal lo condenó por homicidio involuntario por motivos sexuales a 8 años y medio de prisión, argumentando que el consentimiento no eximía la responsabilidad legal por la muerte. La fiscalía apeló, y en un segundo juicio en el Tribunal Regional de Frankfurt, que comenzó en el 9 de enero de 2006, Meiwes fue reacusado de asesinato. Nuevos testimonios incluyeron a otros hombres que habían contactado a Meiwes, uno de los cuales describió cómo Meiwes le mostró fotos de partes humanas congeladas. En una entrevista grabada para el juicio, Meiwes admitió haber disfrutado del proceso, diciendo que la carne sabía a cerdo, pero más fuerte y dulce. La carne sabe como la de cerdo, pero algo más fuerte. El 10 de mayo de 2006, fue condenado a cadena perpetua por asesinato y profanación de cadáveres. Ha permanecido en la prisión de Kassel desde entonces, con solicitudes de libertad condicional denegadas en 2008, 2018 y 2021, la última por riesgo de reincidencia. Hasta 2025 no hay indicios de liberación. Informes recientes destacan su aislamiento en una unidad psiquiátrica, donde escribe poesía sobre su unión eterna con Brandes. Este caso transformó el debate en criminología sobre el consentimiento en actos letales, influyendo en leyes alemanas sobre eutanasia y fetiches extremos. Expertos en psiquiatría forense lo citan como ejemplo de cómo las fantasías en línea pueden escalar a la realidad, y ha inspirado estudios sobre la intersección de sadismo y masoquismo consensuado. En la sociedad, generó discusiones sobre la regulación de foros oscuros en Internet, llevando a cierres de sitios como The Cannibal Café en 2002. El caso de El Caníbal de Rothenburg nos recuerda cómo el consentimiento no borra las fronteras del horror humano ni protege a la sociedad de sus consecuencias más oscuras. ¿Qué piensas del Caníbal de Rothenburg? Déjame tu opinión en los comentarios.
No olvides suscribirte y dejar tu me gusta. Nos vemos en el próximo Código Criminal.